A continuación, las palabras y la música se juntan en El Semillero, un espacio cultural de Flaxo Radio dedicado a la producción y difusión de mensajes periodísticos desde lo social y la cultura. Continúan reflexionando sobre la necesidad de exigir que se respeten sus derechos, los de la selva y la naturaleza, con la que dicen comparten el tributo de la feminidad. Estoy pensando que si siguen sacando petróleo nos van a acabar los záparas. Así sentencia una líder de la nacionalidad indígena zápara, pueblo asentado en las comunidades del territorio de la provincia de Pastaza, reconocida en el 2001 por la UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Las y los indígenas de esta nacionalidad se encuentran en la actualidad en un proceso de resistencia contra la instalación de extracciones petroleras, y es en ese punto inflexivo donde se piensa el rol de las mujeres como parte de un proceso de articulación de la resistencia, la defensa y también en sus derechos. Un saludo a toda la gente que está en sintonía de Flaxo Radio. Bienvenidos a una nueva emisión de El Semillero. Les recordamos que estamos con ustedes en línea a través de www.flaxoradio.es y que además nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, bueno, donde se subirá este video posteriormente, pero ahora también estamos por Facebook Live, así que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Y para este programa, como ya lo escucharon al inicio, estaremos hablando sobre un tema muy interesante relacionado a las mujeres záparas, más concretamente sobre las manifestaciones del poder desde la corporalidad femenina amazónica zápara. Y para entender más sobre este tema nos acompaña ya en el estudio Celeste Torres. Ella es cineasta por la Universidad de Valparaíso en Chile, ha trabajado en cine documental, en proyectos independientes y también en temas relacionados entre el cine y la conflictividad social y también en relación al mundo indígena. Además, Celeste está cursando la maestría de Antropología Visual en Flaxo, Ecuador, y como les dije, hoy tenemos este gusto de contar con ella en nuestros estudios en Flaxo Radio. Hola Celeste, gracias por estar aquí. Hola Marcelo, muchas gracias por esta posibilidad de venir a compartir este proyecto. Felicitaciones por su trabajo, por la difusión y la divulgación de los contenidos que están haciendo. Bueno, muchas gracias a ti Celeste por estar con nosotros. Bueno, queríamos conversar justamente sobre este tema que más bien tú estás realizando y que nos parece muy interesante y vale la pena tomarlo en cuenta acá en Flaxo Radio. Y precisamente habíamos revisado ya un poco de tu trabajo y vemos, por ejemplo, algunos elementos que quisiéramos también que nos ayudes a entender, sobre todo a las personas que quizá nos escuchan y no tienen algún conocimiento más de fondo en cuanto a estos conceptos que se trabajan teóricamente en la academia. Así, por ejemplo, tú hablas del poder, de la corporalidad femenina. Hoy en día, si bien es cierto, nuestra sociedad pasa por una serie de procesos de exclusión y muchos de estos procesos quizá están arraigados en esta lucha del poder, que es visto como una forma también de manifestar un punto de vista concreto, una centralidad o una voluntad de la verdad en sí. Tomando en cuenta este punto, ¿es posible pensar, o desde la antropología, en el caso que tú estudias, es posible pensar otra forma de poder, un poder que no sea excluyente, quizá un poder más descentralizado, más comunal o autoritario? ¿Es posible esto y cuáles serían sus principios de este tipo de poder? Uh-huh. Mira, para comenzar, señalar que el poder ha sido ampliamente estudiado desde las ciencias sociales, desde la antropología en particular, y ha sido concebido en el contexto de la modernidad, más o menos desde una teoría hobbesiana, que es la teoría que nosotros conocemos, donde hay un modelo de poder que es centralizado y que se manifiesta en lo que nosotros conocemos como el Estado. El poder centralizado sería una forma de organización del poder político en el Estado-nación. Sobre esto se ha problematizado, por ejemplo, desde autores como Foucault, que nos muestran cómo el biopoder, por ejemplo, es un conjunto de mecanismos desde los cuales el Estado
administra y controla a la población del mismo modo que controla y administra el territorio o del mismo modo que controla y administra el capital. ¿Cómo hace esto el Estado? A través de diferentes mecanismos de lo que el autor denominó saber-poder, donde el conocimiento científico está puesto al servicio del control y el disciplinamiento de las poblaciones para, en este caso, la acumulación capitalista o el proyecto de la modernidad capitalista. Nosotros estamos muy acostumbrados a entender el poder como un ente fijo, estable, inabarcable, pero estos mismos autores nos han demostrado que el poder se ejerce y se da en términos de relaciones, y por tanto lo podemos estudiar al interior de las relaciones sociales. Entonces, tomando esta premisa, dependiendo de cómo va a ser ese grupo humano, cuáles van a ser sus ontologías, cuáles van a ser sus modelos de relación, va a haber unas formas particulares en que el poder se manifiesta. En este caso, de acuerdo a Foucault, el poder se puede manifestar a través de una trama de relaciones. Desde otros autores como Pierre Bourdieu se puede manifestar como al interior de un campo donde el poder se disputa, pero también hay otros modos de manifestación del poder que se han estudiado en sociedades amazónicas, por ejemplo, desde autores como Pierre Classe, un antropólogo francés que en los 70 hizo amplias etnografías y trabajo de estadías prolongadas antropológicas en sociedades guayaquíes, donde él se pudo dar cuenta que el modo de poder, el modelo de poder con el que se articulan estas sociedades no es el mismo modelo hobbesiano de poder centralizado que nosotros conocemos, sino que más bien estos grupos construyen mecanismos para la no centralización del poder. En ese sentido, él podía observar cómo el jefe indígena carecía de poder coercitivo, carece de medios físicos, carece de lo que nosotros entendemos hoy como la fuerza policial, la fuerza armada, carece de estos mecanismos y por lo tanto no tiene los medios para imponer su voluntad sobre los demás. Por lo tanto, en esas sociedades, la toma de decisiones y la facultad de decidir aquello que nos concierne a todos está dispersa, está desplegada en todos los integrantes de la comunidad. Entonces podemos ver que sí en estas sociedades, sí en estos otros mundos indígenas, que bien no están exentos de este otro poder, de este biopoder, de este poder moderno, de este poder centralizado, sí podemos identificar mecanismos dentro de los cuales ellos, digamos, o como el autor propone, rechazan el poder centralizado y construyen sus medios para dispersarlo. Y precisamente ahora que tomas en cuenta de que en esta forma de poder habría una toma de posición que es mucho más dispersa al centralizado, particularmente en cuanto a las mujeres, por ejemplo, ¿cuál es esta posición que ellas ocupan? Porque nos llama la atención que tú hablas de una posición particular y también con una suerte de confluencia con la cosmología amazónica. ¿Cuál es este vínculo entre el poder, la cosmología amazónica y sobre todo entender la posición de las mujeres básicamente en esta forma de poder que no sería centralizado como sostienen algunos autores? Uh-huh. Bueno, primero habría que señalar que las sociedades amazónicas llevan siglos en relación con el mundo occidental y con el mundo moderno. Esta idea que tenemos de pueblos indígenas aislados es una idea que ya no tiene ninguna cabida. Por lo tanto, tenemos que entender siempre a estos grupos ya en un sincretismo cultural, ya en una interculturalidad, ya en un proceso de transformación que ha venido desde siempre y que continúa desarrollándose, digamos, en pugna y también en adaptación con estos nuevos órdenes que provienen desde afuera, en este caso del Estado-Nación. Entonces, hay que considerar que las mujeres dentro de las sociedades amazónicas también tienen un estatuto inferior, digamos, al de los hombres. No es que en las sociedades amazónicas haya una igualdad de género, ni haya, digamos,
horizontalidad total en los modos de relacionamiento. No obstante, sí hay que considerar que hay un trabajo político que no es lo político que nosotros conocemos en términos oficiales, en términos de un poder estatal, en términos de unos partidos o de unas dirigencias bien conformadas, sino que hay una política que es cotidiana, que desde la antropología feminista y desde la metodologías de investigación feminista se apela a reivindicar y a posicionar esa política que está por debajo, que es un poco invisible y que tiene relación con las vidas cotidianas de las mujeres. O sea, por ejemplo, el sembrar la huerta, el generar organizaciones de mujeres, el participar de la cultura del cuidado, el participar incluso de tomas de decisiones, no desde lo oficial, sino desde esos otros espacios un poco marginales. No estaría así reducido necesariamente al cuidado, por ejemplo, de los niños dentro de la comunidad zápara en este caso, sino ellas también tienen participación en otros espacios. Sin embargo, ¿a qué te refieres también cuando hablas de que no son, no se manifiestan de la misma, el mismo nivel que, por ejemplo, los hombres? También se sugiere aquí una suerte de discriminación o subordinación, pero de una forma, no sé, desde la antropología andina o... ¿De qué forma sería esta? ¿Es posible decirlo subordinación en sí o no lo es? Mira, ¿o es también un pensamiento occidental hablar de subordinación de género? Yo por lo mismo intentaba como señalar esta como masculinización, digamos, de la sociedad que ya existe en el territorio amazónico, ya existe en el territorio andino, digamos, ya permeó el mundo indígena. No sabemos desde cuándo, no sabemos cuáles son sus alcances, pero sí estamos conscientes, y esto es lo que han demostrado también investigaciones recientes, de que las mujeres están contestando a esos ordenamientos masculinos. En muchas comunidades indígenas, sobre todo amazónicas, las mujeres están vetadas de la participación política en las organizaciones oficiales. No obstante, ellas participan de todos modos por medio de estos otros espacios, por medio de estas otras agrupaciones, por medio de estos otros mecanismos que ellas crean y que muchas veces entran en pugna con los intereses que tienen los mismos hombres al interior de las comunidades. Entonces, por eso es importante enfatizar que no hay un ordenamiento necesariamente igualitario, armónico entre géneros, pero sí estos iniciativas extractivistas, estas nuevas incursiones de la modernidad sobre los territorios acentúan esas masculinizaciones, acentúan esas violencias específicas sobre los cuerpos de las mujeres y por lo tanto generan las condiciones para que las mujeres contesten, se organicen y podamos hoy en día ver cómo están siendo protagonistas de las defensas de los territorios. Tomando en cuenta que las mujeres, como tú dices, están contestando y se están organizando a partir de estos fenómenos de que tienen relación con el extractivismo, precisamente entendemos que tú estás hablando sobre una agencialidad de resistencia por parte de las mujeres, por decirlo así, en una conflictividad amazónica. Nos gustaría entender más concretamente en qué momento, en qué temporalidad de conflictividad amazónica es en la que tú estás estudiando y estás prestando más atención para poder evidenciar esta forma de resistencia y estas manifestaciones de las mujeres también como una forma contestataria. Sí, mira, en particular en el caso del territorio de la Amazonía ecuatoriana, del suroriente, en la región de Pastaza, ellos lo que están viviendo hoy en día es la amenaza de la continuidad de su pueblo. ¿Por qué? Porque desde desde el advenimiento de la Revolución Ciudadana, desde los últimos 10 años hasta ahora, en el caso ecuatoriano, las fronteras extractivas se han ampliado, dejando pasar capitales transnacionales a territorio amazónico que antes no había sido intervenido. Esto tiene implicancias ambientales que son las que más o menos todos manejamos y son consecuencias, digamos, planetarias, pero también tiene las implicancias para ellos como pueblo en términos de que amenaza su pervivencia.
Esto está contextualizado en la ampliación de la frontera extractiva con la 11ª ronda petrolera. En la actualidad aún no entran estos capitales, aún no se construye, aún no comienzan las operaciones tampoco, a diferencia de otros pueblos y otros territorios amazónicos como son el territorio Shuar, que desde noviembre del año pasado estuvo militarizado y donde las construcciones de las compañías mineras ya han comenzado, con impactos muy serios en los territorios y en las vidas de esos grupos, que de paso es información de la que se tiene muy poco, hay muy pocas fuentes, claro, pero está pasando. Ahora bien, estos casos de conflictividad territorial, y es algo que me gustaría señalar y transmitir, están contextualizados en una nueva oleada colonizadora sobre los territorios que aún no habían sido invadidos por las iniciativas extractivistas. Esto está pasando en todo el territorio suramericano y tiene que ver con las dinámicas del capitalismo global, de las necesidades de un mercado global. Que esto está, también bastante teorizado y bastante problematizado. Desde autores como David Harvey, por ejemplo, se plantea la acumulación por desposesión o la acumulación por despojo, que tiene que ver con un avasallamiento, un control total y totalitario de los territorios por parte de las compañías, con la venia de los estados, con la complicidad de los estados y con consecuencias tan graves como la desaparición de los pueblos y las consecuencias ambientales asociadas al cambio climático y de las que se vienen hablando ya hace varias décadas. Y precisamente a partir de este cambio, de esta intención por también llevar a cabo la modernidad en estos territorios y sobre todo de alguna manera perjudicar los recursos naturales, es así también se puede pensar en que esta afectación a los recursos naturales también originan una forma de discriminación, de subordinación. O sea, es en sí los recursos naturales también como una forma que les permite a los pueblos indígenas también organizarse o tener algún tipo de incidencia, ya sea económica, pero que no necesariamente lleve a contaminar los recursos naturales con la extracción, sino más bien cómo llevar una vida productiva, armónica, usando los recursos naturales. Uh-huh. Claro, justamente esta investigación tiene un poco esa búsqueda, esa inquietud, y desde la antropología amazónica o desde lo que se ha podido estudiar sobre la cosmovisión, sobre la ontología amazónica, hay ahí una crítica precisamente a esta división naturaleza-sociedad que tenemos en Occidente y que es la base conceptual, epistemológica que nos permite entender a la tierra, al agua, al mineral, a las plantas como objetos, que es en el fondo lo que los amazónicos nos demuestran como lo contrario. Para ellos no existe esta división naturaleza-sociedad. Autores, por ejemplo, como Philippe Descola, también en los 70, en largas estancias etnográficas que hizo con los achuares, por ejemplo, él se da cuenta que la división naturaleza-cultura, naturaleza-sociedad es propia de Occidente y que en el mundo amazónico todos los seres ecológicos, todos los seres del entorno están dotados de ánima, están dotados de alma. Y por tanto están dotados de disposiciones sociales y pueden entenderse al interior de una red de parentesco. Entonces, la sociedad amazónica no es la sociedad de personas exclusivamente. Es una sociedad que se encuentra en una red en las mismas condiciones que sus demás iguales, como pueden ser agua, tierra, plantas, animales, seres incluso. Y forman así un parentesco con todo esto de elementos también. Claro, es una relación de parentesco. Entonces, en ese sentido, sí las poblaciones amazónicas nos muestran, y esto tiene un sustento histórico, milenario, cómo no existe esa división naturaleza-cultura, cómo lo social es natural y cómo lo natural es social.
Entonces es interesante poder rescatar estas miradas, que no son tampoco miradas propias de ellos. Esto es algo de los pueblos amerindios, y yo diría incluso de todos los pueblos no occidentales. Ahora bien, también nos parece interesante que tú hablas de la corporalidad femenina. Más allá también de pensar en la naturaleza como también parte de la cosmovisión andina y la supervivencia en conjunto, ¿no? Como un proceso armónico. ¿Cuál es en este caso el rol del cuerpo de la mujer femenina? Del cuerpo, sí, femenino de la mujer zápara que tú mencionas en tu investigación. ¿Es también así un instrumento de resistencia al cuerpo en sí? ¿Y cómo se manifiesta esta forma de control, de poder y de resistencia a partir del cuerpo de la mujer zápara? Uh-huh. Sí, mira, esa es una pregunta que en estos momentos de la investigación yo no podría responder a cabalidad, pero muy a grandes rasgos te podría mencionar que el cuerpo en sí es un espacio por el cual fluye el poder, es un espacio que puede estar atravesado por el poder. Y desde las ciencias sociales, con la emergencia del cuerpo como categoría de análisis desde los 80 en adelante, podemos entender cómo el cuerpo es un espacio desde el cual podemos leer las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque los procesos sociales se inscriben en nuestro cuerpo, en nuestros modos, en nuestra, como señaló Marcel Mauss, en nuestras técnicas corporales, en el modo en que caminamos, en el modo en que hablamos, en el modo en que nuestro cuerpo es un locus, un espacio atravesado por relaciones sociales y por tanto por relaciones de poder. Entonces, en este sentido, el cuerpo en sí, un poco considerando también los aportes de la cosmología masónica, el cuerpo, en este caso desde la ontología masónica, es el que determina el modo en que yo comprendo el mundo. Entonces, para los amazónicos, si el alma no es una propiedad netamente humana, o sea, de los que tenemos cuerpo de humano, por tanto está en los demás seres ecológicos, estaríamos con ello diciendo que el cuerpo es lo que nos distingue de los demás. El alma o la humanidad, lo que para nosotros es humano, es algo común a todos los seres, por tanto el cuerpo define cuál es nuestra perspectiva del mundo. En ese sentido, por ejemplo, dicen los autores Viveiros de Castro que el jaguar se ve a sí mismo como humano y nos ve a nosotros como su depredador. Como el jaguar se ve a sí mismo como humano, pertenece a una cultura propia y tiene sus propias relaciones sociales y de parentesco, y sale a trabajar todos los días, igual que los indígenas, a buscar su alimento y a generar sus dinámicas. Entonces, lo que nos va a distinguir a mí del animal va a ser nuestro cuerpo, no lo que tenemos dentro, no lo humano. El animal es igual de humano que yo, solo que su cuerpo lo hace tener una perspectiva distinta del mundo y unas necesidades distintas y un modo de estar distinto en el mundo. Ahora, a mí me interesa esto, desplazarlo al género. O sea, lo que a mí me define como mujer es mi cuerpo de mujer. Mi cuerpo de mujer ha definido mi historia como mujer, ha definido el modo en que percibo el mundo y ha definido, en el caso de las mujeres amazónicas, ha definido su situación particular, y mi hipótesis o parte de mi hipótesis también es que esa posición particular de ser mujer y encontrarse en una ontología, en una cosmología amazónica, probablemente está posibilitando esta defensa. Entonces, en ese sentido, el cuerpo femenino, además, que es un cuerpo amazónico muy distinto a como nosotros en Occidente entendemos el cuerpo, es un cuerpo que puede ser atraído por otras subjetividades, es un cuerpo, por ejemplo, que por medio de los cantos puede incorporar el poder de ciertos animales, es un cuerpo que se puede autocontrolar, es un cuerpo que yo puedo prepararlo. Por ejemplo, Viveiros de Castro nos comenta cómo la coubada, que es un proceso de abstinencia sexual, de purificación, como de ascetismo diríamos, le permite a los chamanes transformarse en otro
animal, en otro ente. Entonces ahí están esos dos cruces entre cuerpo, cómo el cuerpo nos define en el mundo, pero también cómo el cuerpo nos permite leer el poder y las distintas manifestaciones de poder, no solo este poder moderno, este biopoder, sino los otros poderes amazónicos desde esa propia cosmología que también van a fluir a través del cuerpo. Quizá en este momento de tu investigación no podamos tener una idea más clara de lo que te quiero preguntar. Por ejemplo, en estas formas que tú has mencionado de expresar el cuerpo, de empoderarse en sí del cuerpo y manifestarse, ¿cómo, por ejemplo, se puede pensar que estas formas particulares de manifestar el cuerpo femenino están ya siendo parte de resistencias ante estas empresas que están ahí en el territorio Zápara y dedicándose a pues a la extracción y todos estos factores de desarrollo como tú has mencionado? ¿Ya hay algún indicio que nos pueda ejemplificar de cómo en sí el cuerpo y estas expresiones tan singulares ya son también de resistencia ante este caso de conflictividad extractivista? Mira, yo no podría en estos momentos como plantearte un ejemplo de ese poder manifestado ante la resistencia, pero lo que sí puedo señalar es que, por ejemplo, en los casos de conflictividad amazónica, en particular de lo que sucede con las mujeres, el cuerpo es un factor, es un ente ineludible para entender esa conflictividad, para entender el poder, para entender los distintos modos en que se manifiesta el poder, para entender, por ejemplo, cómo el orden patriarcal, el orden estatal o el orden capitalista ejerce violencias específicas sobre las mujeres. Y eso lo podemos ver desde algo tan básico como lo que es el despojo de los medios que les permiten la subsistencia. Por ejemplo, la tierra o el agua. En el momento en que a las mujeres o a las comunidades se les despoja de esa materialidad, se les desplaza, las mujeres quedan no solo ellas, sino que ellas y su familia, por lo tanto toda la descendencia, quedan sin los medios para proveerse el propio alimento, para proveerse la propia vida. Entonces aquí hay una cuestión muy vinculada entre lo material y lo simbólico, que para nosotros, en nuestra sociedad occidental, está separado siempre. Lo simbólico lo asociamos a una religiosidad abstracta, practicada en el templo, en contextos específicos, pero, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, sabemos, a partir de la antropología amazónica, de los aportes de los descubrimientos que ha podido hacer, que la materialidad permite un mundo simbólico y que el mundo simbólico está permitido a su vez por la materialidad. Entonces, el río, por ejemplo, para el pueblo Zápara es el elemento que los hace soñar. El río te permite soñar. Y soñar, para los Zápara en particular, es un modo de comunicarse con los ancestros para tomar decisiones de poder político, por ejemplo, para tener las nociones de cómo resolver los conflictos, que no es muy distinto, por ejemplo, al caso mapuche. En el caso mapuche hay una comunicación con los ancestros, por ejemplo, en el guillatú, que es una ceremonia de rogativa. En el guillatú, el alma de la machi viaja para reunirse con los ancestros y son los ancestros quienes le indican el camino, quienes le sugieren cómo esto se tiene que ir resolviendo. Entonces tenemos un río que nos hace soñar y nos hace comunicar con los ancestros y nos permite la toma de decisión política de lo que nos concierne al conflicto. Entonces ahí hay un cruce muy importante de cómo desde el cuerpo podemos agenciar esa comunicación, podemos soñar, podemos ofrendar, podemos en el fondo ritualizar, por utilizar alguna palabra más, podemos ritualizar y a través de esa práctica podemos hacer fluir el poder. Celeste, dentro de los objetivos que tú planteas en tu investigación, tú propones además la realización de un taller creación cine comunitario con las mujeres de la comunidad.
tomando en cuenta todos los elementos teóricos y también las reflexiones en cuanto a la corporalidad y la cosmología amazónica, ¿cuál es la intención de llevar a cabo un proyecto en sí que es mucho más que está mucho más enmarcado en un taller, por así decirlo, que en este caso es un taller de cine? ¿Bajo qué parámetros te propones hacer esto? ¿Cuál es el objetivo en sí? Y sobre todo, pues intentando también ligar quizá a la realización de un taller también como una forma de resistencia al poder. ¿Es también posible? ¿Tú lo ves así? ¿O cuál es el objetivo en sí de tener presente este objetivo tan bonito de llevar a cabo este taller creación de cine? Uh-huh. Sí, mira, bueno, yo me formé como cineasta. Es lo que me apasiona de manera muy fuerte. Me interesa mucho el cine y me interesa mucho el quehacer artístico en general como un medio para la liberación del conocimiento, para la producción del conocimiento colectivo, por su potencialidad emotiva, cognitiva y sensorial, que es una potencialidad que, digamos, no la tienen las ciencias sociales. O sea, aquí hay un aporte que yo identifico muy claramente desde el cine en particular, que tiene que ver con lo emotivo y que tiene que ver con que nosotros aprendemos, conocemos, entendemos el mundo no solo por medio de la razón, sino por medio de lo sensorial, de lo emotivo. Por eso que el arte, la música, por eso que la pintura, el cine, el teatro nos provoca cosas, por eso que cuando vemos una película a veces nos cambia nuestra forma de pensar. Entonces desde ahí yo he venido trabajando con el cine como un medio, como un instrumento para la problematización de aquellas cuestiones sociales, ambientales, de género también, que nos están aquejando como sociedad. Yo en ese sentido me posiciono desde una ética también que asume esta crisis civilizatoria en la que nos encontramos y que desde esa premisa se plantea generar un cine que se ponga al servicio de la liberación del conocimiento, y en este caso el cruce con la antropología es fundamental, puesto que la antropología nos permite desnaturalizar las estructuras que tenemos como sociedad, nos permite preguntarnos el porqué de las cosas, el porqué de los fenómenos sociales. Entonces, en ese sentido, yo hago este cruce un poco hacia la antropología visual como un medio de generar conocimiento, como un medio de crear, digamos, de manera compartida, y el taller de cine comunitario se plantea como una instancia de construcción de sentido, de construcción de significado. Yo esto lo planteo porque he tenido en experiencias anteriores, trabajando en cine documental, que un cine también muy ligado a la antropología, al cine etnográfico, experiencias donde hemos podido compartir con los actores sociales la elaboración del guión, por ejemplo, las decisiones estéticas, formales, incluso de contenidos de lo que queremos expresar. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que esto que yo estoy buscando investigar, problematizar, presentar, no es un problema, digamos, personal, no es algo que me aqueja a mí particularmente, sino que esto es un problema, yo diría, planetario. El problema del poder, el problema del género, el problema de la Amazonía es un problema que nos concierne a todos, digamos. Entonces, en ese sentido, me interesa que podamos construir estos mensajes, construir estas significaciones de manera colectiva con las mismas personas que lo están viviendo. Sí, bueno, ya lo has mencionado, que tomas en cuenta, por ejemplo, cómo se producirá el guión y cuáles son sus contenidos. En este caso de tu investigación, ¿has tenido ya un acercamiento con quienes serían los posibles actores que produzcan esta? ¿Algún término práctico con ellos? ¿Has charlado? ¿Has tenido ya alguna, te has incorporado ya al trabajo de campo, por así decirlo, para saber qué es lo que les interesa o qué quisieran ellos trabajar en la difusión de un documental o del cine en sí?
Sí, mira, yo la verdad que esta propuesta metodológica la elaboro también porque tengo la certeza de que los medios de comunicación libres son mecanismos que los pueblos que se encuentran en conflicto territorial están necesitando. Yo, digamos, no necesité conocerlas a ellas para saber que esto era una necesidad que ellas tenían. Después lo pude comprobar, pero la comunicación, digamos, es una herramienta y es un poder. El cine es un poder. La capacidad de construir nuestras propias imágenes y nuestros propios mensajes es un poder que hoy en día podemos desarrollar y podemos tener a la mano. Entonces, por un lado está esta puesta a disposición de estos conocimientos, de estas herramientas metodológicas, técnicas, estéticas, narrativas que yo trabajo en relación con la conflictividad territorial. Entonces, en ese sentido, bueno, yo sí he tenido algunos acercamientos con personas del territorio que de hecho se han mostrado muy interesadas e incluso agradecidas de poder contar con esta colaboración. Y es el modo en que a mí me interesa trabajar también. O sea, yo en este momento soy una investigadora, digamos, pero lo que yo estoy haciendo va más allá de este momento. Digamos, lo que yo vengo haciendo viene ya hace unos años y con este tipo de iniciativas, con este tipo de investigaciones, se continúa consolidando, pero es una puesta al servicio de las personas que están generando estas defensas territoriales, de los medios y los conocimientos que yo tengo para fortalecer esas defensas. Habías mencionado que el cine también puede verse como una forma de poder. ¿Tomas en cuenta la difusión del cine y que llegue quizá a las urbes y también de alguna manera demandar lo que está sucediendo y así alcanzar una forma de poder descentralizado? ¿O cuál es la lógica también de pensar a la difusión, en este caso el contenido de los problemas que les acontece a las mujeres en la comunidad zápara? ¿Es la difusión también un mecanismo para alcanzar logros o resistencia en sí? Sí, mira, lo más importante para mí, lo fundamental, es que existan las otras voces, primero. Las otras voces, las voces de las mujeres marginadas, de los pueblos indígenas, de los trabajadores, independiente qué grupo de oprimidos sea, esas voces tienen que estar. El momento en que esas voces desaparecen, considero yo que ya no queda nada. Entonces, considerando esta premisa, a mí me interesa darle, digamos, quizás puede sonar un poco cliché, pero atribuirle voz, dotar de voz a estos grupos, y en ese sentido nosotros, y yo estoy consciente de que probablemente nosotros no tenemos ni contamos con los medios masivos de comunicación con los que cuenta en este caso el Estado, ni contamos con las cadenas de cines a nuestro servicio, ni contamos con un montón de mecanismos. No obstante, lo que sí hay es una red muy grande que sigue aumentando de gente que está queriendo informarse por medios libres, que está queriendo ir a participar a proyecciones barriales, que está queriendo participar en cineforos, y ese, digamos, es un público, entre comillas, yo te diría, objetivo. Es un público que está alimentándose de estos contenidos, que está fortaleciendo sus defensas, sus concepciones del mundo, su trabajo intelectual, su trabajo activista. Entonces, en ese sentido, yo tengo una confianza en el cine como medio de comunicación, por esto que te comentaba de la potencialidad sensorial que tiene, y además porque lo he vivido en experiencias anteriores. El cine, en este caso, nos puede servir tanto para problematizar el conflicto al interior de la comunidad, o sea, que las personas que están inmersas en el conflicto puedan concebirlo mejor, entenderlo mejor, como también puede servirnos para difundir el conflicto en los territorios urbanos, en los territorios, digamos, que están desinformados porque están más anclados a los medios masivos de comunicación. Entonces, sí hay una potencialidad muy grande. La difusión es un tema que hay que continuar trabajando, que nunca se acaba, pero hemos visto resultados anteriores con procesos de trabajo de cine documental y
y eso a mí sí me da mucha convicción de continuar adelante. Bueno, Celeste, más allá de hablar sobre las técnicas y cuáles son estas teorías que usas, sobre todo para poder definir y contextualizar tanto el problema como tus objetivos en la investigación, nos gustaría, ya llegando a un lugar un poquito más subjetivo, ¿cuál ha sido esta causa o este motivo que a ti te ha llevado de ser cineasta a estudiar antropología visual y en este caso también hablar de género? Y de Valparaíso a las mujeres áparas, ¿cómo conectas todo esto para que hoy en día estés realizando en Ecuador una maestría en antropología visual, pero abordando estos temas emergentes de los pueblos amazónicos, del género, de las mujeres áparos? Coméntanos un poquito de ti, cuáles son esos intereses y esas motivaciones. Bueno, como te comentaba, yo vengo trabajando a grandes rasgos algo que podría entenderse como el cine social. Y desde ahí, digamos, he podido trabajar, desarrollar un camino que me ha ido vinculando sin yo mucho, digamos, planificarlo, a las temáticas ambientales. Yo vengo de Chile, que es un país que fue uno de los primeros países sudamericanos en comenzar y agilizar la megaminería con el proceso de neoliberalización de los 90 para adelante, un poco antes también, y yo he visto los estragos de la minería en el caso chileno, he visto los estragos de las hidroeléctricas, del monocultivo de pino, del monocultivo de eucalipto, del saqueo pesquero a las costas chilenas, y he visto, por ejemplo, el pueblo mapuche, las situaciones que han venido pasando ya desde hace 500 años hasta la actualidad, que hace un par de días, digamos, explotado aún más el conflicto en la zona roja, como se ha llamado en el sur de Chile, donde hay cantidades de presos políticos mapuches, donde hay una ofensiva criminalizatoria y de persecución total. Y he venido viendo, no solo en Chile, he venido viendo también por investigaciones con colectivos y con grupos que trabajamos estos temas, he venido viendo los estragos de esta crisis civilizatoria, de la cual ningún país está exento en estos momentos, considerando que hay un sistema global, una nueva ofensiva colonizadora sobre los territorios que nos obliga a asumir estas consecuencias a los pueblos. Yo en ese sentido he hecho, digamos, como un pequeño viaje a lo largo de un breve recorrido a lo largo de mi vida y de mi trabajo por distintas realidades. Pude vivir en una caleta de pescadores, en un pequeño pueblito muy, muy humilde en el norte de Chile, donde hay una herencia ancestral relacionada a la pesca, relacionada a la horticultura, relacionada a la criancería de animales. Y he podido ver cómo el Estado, el capitalismo, hacen ocupación totalitaria de los territorios, por medio principalmente de su infraestructura y posteriormente con sus leyes. Entonces, en ese sentido, digamos, de conflictividad total, de crisis civilizatoria en la mayor parte de los territorios, que nosotros, probablemente muchos de nosotros apenas la percibimos claramente porque nos encontramos en otras dinámicas, pero es algo a lo que yo no he podido hacer la vista gorda y es algo que me ha calado muy profundo y es algo a lo que yo he puesto, digamos, mis conocimientos en disposición. Entonces, sí, ha sido un camino un poco no planificado, pero también la misma vida va mostrando dónde tenemos que estar y yo siento que este es el momento en que tengo que estar acá y probablemente esta es una investigación que necesita hacerse por el conflicto territorial que está viviendo el continente,
por la crisis civilizatoria a nivel planetario, creo que es importante profundizar en estos temas, profundizar en los modos en que se manifiesta el poder, cuáles son las manifestaciones de ese poder desde los cuerpos femeninos y en un territorio tan importante como es la Amazonía. Precisamente un territorio que es el pulmón del mundo, ¿no? Y vale la pena difundir este tipo de casos que están pasando. Y bueno, con este sentido de conflictividad y con esta crisis civilizatoria que nos hace que tomar en cuenta Celeste, sobre todo de no hacer la vista gorda, ¿no? Más bien seguir trabajando en estos temas, seguir difundiendo y también formar parte desde la misma academia para pensarlos y quizá en algún momento también tener acción y ser cientistas sociales con agencialidad por sobre estos conflictos. Con estas lindas palabras de esta investigación le agradecemos a Celeste por por su presencia aquí en Flaxo Radio. Le recordamos que si quiere volver a ver esta entrevista lo puede hacer por nuestros canales digitales. Desde Facebook estamos como Facebook como Radio en Facebook estamos como Flaxo Radio Ecuador, y justamente quiero aprovechar para mandar un saludo. Tenemos algunos oyentes y que también nos están viendo ahí con video incluido en Facebook. Les mando unos saludos, así que nada, queremos agradecerte. No sé si tienes un mensajito para ya hacer la entrevista, Celeste. Muchas gracias. Sí, bueno, agradecerte, Marcelo, muchas gracias por tus preguntas, me parecieron muy interesantes, muy asertivas. Gracias a las demás personas del equipo por su trabajo. Y por último quisiera pasar un anuncio un poco para poder ampliar quizás este tema de la crisis civilizatoria, el conflicto territorial en sí. Para las personas que nos están oyendo, solamente compartirles un video que lo pueden buscar en YouTube, está para libre descarga, nos interesa mucho su difusión. Es un video que hace mención a la plataforma IRSA, que es una iniciativa de readecuación de la infraestructura completa suramericana para la agilización del saqueo de los recursos naturales. Esto está vinculado, como mencionaba anteriormente, a una nueva oleada colonizadora, a los intereses de un mercado global y, digamos, tiene implicancias específicas en lo local, en los territorios a lo largo de todo el continente. El documental se llama IRSA, con doble I, la infraestructura de la devastación. Por favor, para los que puedan buscar, es un documental súper completo, se hizo de manera colectiva, autogestionada, en el norte semiárido de Chile. Y bueno, para los que puedan mirar y disfrutar y descargar, por favor. Sí, seguro lo verán, y gracias por esta invitación, pues a chequear este video que nos ha sugerido Celeste. Vamos con un tema musical y volvemos ya para cerrar el programa.
Y bueno, amigos y amigas oyentes, estamos ya en la parte final del programa y antes de cerrar queremos recomendarles y bueno, también sugerirles que estén en contacto con nosotros a través de nuestros medios sociales. No se olviden que en Facebook estamos como Flaxo Radio, también tenemos cuenta de Twitter, estamos con Flaxo Radio, @Flaxo Radio, y también mi cuenta personal en Twitter, @MarceloCriolloB. Queremos agradecer también a Javier Macas, que está atrás de cristales haciendo posible la producción de este programa, y también a Isabel Ramos en la dirección general. Marcelo Criollo, quienes habla, se despide y nos vemos en una próxima emisión de El Semillero. Hasta pronto.